Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Valentina Herrera y mis compañeros son Jeremy Cardona y Jonathan Ospina. Nuestro tema en este seminario es la biotecnología microbiana asociada a la agricultura. Entonces, pues a manera de introducción, tenemos que según algunas estadísticas, las demandas en la alimentación y en el consumo de fibra van a aumentar para el año 2050 en un 70%. Este aumento en la productividad agrícola se debe dar utilizando los suelos cultivables que van a haber en ese momento, además que se deben dar con ciertas características climáticas extremas y digamos con el suelo o con la calidad del suelo y del agua en cierto declive. Entonces, pues además de esto, pues se debe utilizar o se debe cuidar los recursos, tanto hídricos como forestales, que se van a encontrar en este momento. Entonces, pues a pesar de que la agricultura convencional ha ayudado a generar cierta cantidad de alimentos, ¿sí?, y a reducir los índices de pobreza, el hecho de que utilice muchos químicos como pues fertilizantes, pesticidas, entre otros, esto lo que ha conllevado es a una contaminación severa de los suelos y del recurso hídrico y pues que de alguna otra manera va a afectar pues en la calidad de vida y en la salud de los humanos y pues también de la tierra. Entonces lo que busca como tal la biotecnología microbiana es generar diferentes estrategias para disminuir todos estos efectos secundarios que se han generado en la agricultura convencional. Una de las estrategias, como ustedes pueden observar en la imagen de la diapositiva, es el uso de la agricultura vertical, ¿sí? Entonces acá lo que van a hacer es reducir el uso del suelo y además que van a hacer estos cultivos mucho más eficientes y van a ser pues automatizados, entonces se va a poder manejar los big data en este caso. Tenemos además que las plantas crecen en una estrecha relación con los microorganismos que se encuentran a su alrededor, ¿sí? Estas relaciones pueden ser de diferentes tipos, entonces puede ser, por ejemplo, beneficiosa en el momento en que estos microorganismos le generan ciertos nutrientes a la planta, el cual pues puede ayudar a su crecimiento. Pueden ser neutros si simplemente, por ejemplo, tienen una relación simbiótica que se ayudan mutuamente, pero pues las ganancias son iguales, por decirlo así, para los dos. Y también pues puede ser dañino ya que algunos microorganismos que se encuentran en el suelo o en el bioma a su alrededor pueden ser patógenos para la planta. Estos organismos pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser protozoos, pueden ser nematos, entre otros. Y esta relación pues está digamos directamente relacionada con los organismos en particular y con las condiciones en las cuales se encuentran la planta y el suelo. Bueno, cabe destacar la función del fitobioma, el cual está compuesto por las plantas, su medio ambiente y por los diversos macro y microorganismos que interactúan e influyen en la salud de las plantas y en la productividad de estas. Estos diferentes organismos lo que van a generar son unas redes complejas, las cuales se establecen y se regulan a través de diferentes señales químicas. El conocimiento de este comportamiento nos va a permitir a los investigadores conocer y utilizar esas estrategias que utilizan estos diferentes componentes para generar estrategias biológicas, químicas y de fitomejoramiento. También es importante aclarar que el fitomicrobioma son, digamos, los diferentes microorganismos que se encuentran asociados a cada compartimento de la planta. Entonces tenemos, por ejemplo, la rizósfera, que son los microorganismos que están asociados tanto a la raíz, y el rizoplano, que son los microorganismos que están asociados al suelo que rodea esta raíz. También tenemos la filósfera, que son los microorganismos asociados a la zona aérea de la planta, como por ejemplo las hojas y los tallos. También la endósfera, que son los microorganismos que se encuentran en los tejidos internos de la planta. Y la carpósfera, que son los microorganismos que se encuentran en los frutos. La función de estos diferentes microorganismos en la planta van a ser, por ejemplo, aumentar la absorción de nutrientes. También, digamos, van a ayudar a la planta a combatir diferentes patógenos y diferentes plagas. También va a aumentar la aptitud física de la planta y a usar eficientemente los diferentes recursos. La cantidad y la, digamos, biodiversidad de estos microorganismos van a variar dependiendo del tipo de planta, la altura en la que se encuentre, la región, el clima. Y pues es importante caracterizar estos diferentes microorganismos ya que nos van a ayudar en ciertas investigaciones para mejorar la eficiencia de los diferentes cultivos. Bueno, dando un soporte al concepto de fitomicrobioma explicado por mi compañera anteriormente,
Entendemos que las plantas se encuentran en el ambiente expuestas a una gran cantidad de factores tanto bióticos como abióticos, las cuales pueden someter la planta a distintos tipos de estrés y consecuentemente pues limitar su crecimiento y también la producción total de la planta. Mm, No obstante, este rendimiento puede ser mejorado, como explicó mi compañera, mediante el uso de metodologías sostenibles, las cuales se pueden interponer ante esas metodologías tradicionales, como digamos lo es el uso de fertilizantes químicos, de digamos agroquímicos también con fines de pesticidas en las plantas, los cuales también no solo afectan a la planta, sino también pueden causar desequilibrios en la estructura físico-química del suelo y pues si es a largo plazo y un uso muy desmedido, puede ya generar daños irreversibles en el suelo como tal, también en la microbiota del suelo. Por lo que, digamos, se ha generado este concepto de fitomicrobioma y se ha venido como ampliando y cogiendo cada vez más fuerza hasta tal punto, digamos, de generar líneas investigativas cada vez más profundizadas. Una de las líneas investigativas más profundizadas es el concepto del microbioma de la rizósfera, la cual ha como adquirido un conocimiento cada vez más acelerado, de maneras más aceleradas, perdón, las cuales, digamos, han ido de la mano con metodologías moleculares, como lo es tecnologías de secuenciamiento, como las nuevas generaciones de secuenciamiento, o como se conocen NGS, las cuales pueden llegar a diferentes caracterizaciones de esa microbiota que se presenta en esos microbiomas del suelo y puede catalogar diferentes microorganismos como beneficiosos o ya microorganismos patógenos que puedan afectar la planta. Como se ve en la diapositiva, se puede llevar al aislamiento de rizobacterias promotoras del crecimiento y digamos caracterizarse, también aplicarse tecnologías como CRISPR-Cas, las cuales pueden llevar a la edición de genes y mejorar también el crecimiento de la planta en otros microbiomas, no solo a nivel de la rizósfera. Como vemos en la diapositiva, ese concepto, bueno, o la aplicación dirigida de un fitomicrobioma vegetal que resulte beneficioso, pues puede, digamos, como interponerse como una metodología sostenible que pueda usarse como a largo plazo. Ya hablando específicamente acerca del término de la rizósfera, encontramos que esta interactúa con otras zonas de influencia en las cuales predominan otros tipos de microorganismos, como lo son los hongos micorrízicos. Y digamos, al llevar interacciones o una simbiosis entre la zona rizosférica y la zona micorrízica, se forma un biocomplejo en la cual se denomina como micorrizósfera, en la cual está compuesta pues por tres compartimentos distintos. La primera zona es la zona radical, es denominada pues la zona de la rizósfera, pues ya es como la zona de influencia de la planta como tal. Esto ya se considera como una zona muy pequeña, es como una zona que varía entre, digamos, 0.5 a 1 milímetro de tamaño. Y pues ya es como la zona inmediata del suelo que rodea como a la raíz, ¿sí? Ya como segunda medida encontramos la zona de la hifósfera, en la cual ya es considerada como la zona de influencia del hongo. Esta ya digamos es una de las zonas más grandes, el compartimiento como más grande, la que se observa en la diapositiva como tal. Entonces esta ya está constituida, como expliqué, por las estructuras micorrízicas como lo son las hifas, también el micelio extrarradical, los cuales pues son los que potencian y tienen como más facilidad para formar la simbiosis micorrízica con la zona rizosférica. Y como por última medida encontramos en la diapositiva la zona que se denomina como rizoplano. Esta zona ya constituye como tal un nicho ecológico. Se observa, como pueden ver en la diapositiva, es justo la zona de contacto, es una zona muy pequeña. Ya es como la superficie externa que se observa, la superficie inmediata de las raíces de las plantas. Y pues ya es la que está como en contacto directo con el suelo. En esta zona, el rizoplano como tal, que es la superficie directa, entra como en contacto también con otros microorganismos. También no solo hongos, sino rizobacterias, las cuales pues son atraídas mayormente por la presencia pues, de los exudados que segregue la planta. Con respecto a los procesos bioquímicos y pues la interacción microbiana en la micorrizósfera, encontramos que pues en la microbiota del suelo esta ejerce como una gran influencia en lo que corresponde a la fertilidad y pues a la salud de las plantas. Las comunidades pues microbianas en la micorrizósfera, que pues ya como explicamos anteriormente es como el volumen de suelo que como que rodea inmediatamente la raíz micorrízica, y como ya sabemos que no tiene como mucha distancia, es una zona muy pequeña que varía de los 0.5 a 1 milímetro de tamaño.
Pues esto dentro de esta zona, pues los microbios o los microorganismos interactúan de manera activa pues con el establecimiento y funcionamiento de la simbiosis micorrícica. En el caso de los hongos micorrícicos simbióticos como tal, como lo son los hongos micorrícicos arbusculares, van a tener como un proceso bioquímico en los cuales pues van a aumentar la superficie de absorción como tal de los sistemas, perdón, de raíces pues de la planta huésped, mejorando pues su rendimiento de absorción en el suelo. Esto pues tendría un impacto positivo en suelos que son demasiado empobrecidos o tienen digamos presencia de nitratos o fosfatos y los cuales pues estén integrados en un complejo molecular el cual sea demasiado difícil para la planta absorberse. Entonces eso sería como un impacto positivo a nivel bioquímico en diversos tipos de suelos y que se relacione directamente con la planta. También pues la importancia que tiene en otros factores es demasiado importante y pues hay que considerarlo pues desde el punto de vista ecológico y vegetal y pues para una aplicación mayormente práctica en estos tipos de suelos empobrecidos. Bueno, la interacción microbiana como de la rizósfera, como lo mencionó anteriormente mi compañero, pues digamos es importante y además cabe resaltar un proceso importante que realizan las raíces y es secretar ciertos compuestos que presentan una gran diversidad de propiedades tanto físicas como químicas hacia la rizósfera. Estas secreciones de estos diferentes compuestos son mediados por una respuesta hacia diferente estrés o fluctuaciones de tipo bióticas y abióticas. Este proceso de rizodeposición es importante ya que va a afectar la biodisponibilidad nutricional para la planta y pues digamos también estimula la actividad microbiana en esta. Bueno, es importante aclarar que se encuentran factores tanto del suelo como de la planta como tal. Entonces, entre los factores bióticos de la planta se encuentran, por ejemplo, la deficiencia de nutrientes, la modulación de las micorrizas, la de la planta, la fase en la que se encuentra. Además de los factores abióticos de la planta, se tiene como, por ejemplo, la temperatura, la humedad, la luz, la disposición de diferentes por ejemplo, gases en la atmósfera, entre otros. También pues se tienen los factores bióticos del suelo, en los cuales pues se encuentra la diversidad de las micorrizas, la liberación de diferentes moléculas de señalización al suelo y por la raíz y algunos agentes biocontroladores de patógenos. Entre los factores abióticos del suelo se tienen la compactación de el tipo de suelo, su pH, la cantidad de materia orgánica que presenta y pues todo esto influye en la cantidad de los diferentes componentes que las raíces van a secretar. Cuando existe un desequilibrio en la rizodeposición generada por las raíces de la planta, también esto pues afecta directamente a la microbiota que se encuentra a su alrededor. Entonces, muchas veces este equilibrio va a generar que se acerquen diferentes patógenos a la planta y pues se aprovechen de los recursos que está generando y pues también de alguna de sus partes. Entonces, por lo cual, una de las estrategias más importantes que ha generado la microbiotecnología es el uso de biocontroladores, en este caso, biocontroladores microbianos. Entonces, uno de los ejemplos, como ustedes pueden ver en la diapositiva, es el uso de diferentes virus. Entonces, en el caso 1 encontramos el uso del granulovirus para el control de la polilla guatemalteca. En el caso 2 encontramos también el uso del núcleo poliedrovirus para el control de la Spodoptera frugiperda. En el caso 3 encontramos el uso de hongo tricoderma para controlar patógenos foliares, como por ejemplo el moho gris que se presenta en el tomate. También, bueno, la tricoderma es bastante utilizada. En este caso, pues en el numeral 4 encontramos el uso de este hongo para controlar los nematodos. También encontramos algunas levaduras que se utilizan para controlar, por ejemplo, el moho verde que se llama Penicillium digitatum en los frutos de la naranja. Y finalmente, me gustó esa imagen. Como ustedes pueden observar, la Spodoptera frugiperda está completamente colonizada por un hongo entomopatógeno que se llama Metarrhizium rilegi. Entonces, estas estrategias pues son importantes, pero entonces también cabe aclarar que esto depende del estudio y de la investigación que se le dé a los diferentes organismos que se van a encontrar, tanto en el fitobioma como en el fitomicrobioma de la planta.
El comprender de manera profundizada el concepto de fitomicrobioma permite a la humanidad que pueda integrarse de maneras dirigidas, específicamente a nivel del microbioma de la rizósfera, con el fin de aumentar el rendimiento en las plantas y posteriormente pues poder como a largo plazo cubrir o digamos interponerse ante ese déficit productivo que presentan los sistemas de plantación o los sistemas de cultivo actuales, los cuales para compensar esa eficiencia productiva recurren entonces a usar grandes extensiones de área. La problemática es que, como de igual forma estos están aumentando, otras áreas como la industria va expandiéndose constantemente. Las zonas para la urbanización, se están expandiendo constantemente, al igual que las zonas destinadas para la carretera, por lo cual hay como unas zonas limitadas para el cultivo y se están como ya alcanzando esas zonas límites destinadas para el cultivo. Por lo que conocer ese concepto permite interponerse ante esas metodologías que están haciendo que los sistemas de cultivo se presenten esas deficiencias de producción, como lo pueden ser el uso de agroquímicos, que los efectos que tiene el desarrollo de la planta hacen que sean evidentes estas observaciones entre, digamos, todos los cuidados que requiere una planta en un sistema de cultivo y todos los químicos que requiere, a comparación de los que crecen en sistemas no alterados, porque hay una interacción de todo el fitomicrobioma que ha sido continuo, no requiere tantos cuidados como la que se compara en el caso pues, de los sistemas de cultivo. Por lo que, digamos, en el sistema de cultivo el uso de estos químicos puede llevar a la acumulación de todas estas cantidades de contaminantes, haciendo pues no solo que se altere la estructura físico-química del suelo, sino también la población microbiana, haciendo que, digamos, disminuya la presencia de especies que son sensibles a la acumulación de estos organismos y tienen una gran importancia simbiótica, como lo podría ser, por ejemplo, las especies del género Rhizobia, las cuales, si no está presente en el suelo, las plantas que crecen en esa área no pueden nodular de manera correcta. Bueno, en la presente diapositiva podemos observar la siguiente tabla, en la cual observamos diferentes microorganismos de carácter rizosférico que pueden tener un efecto significativo en distintas plantas, las cuales son usualmente pues, cultivadas en Colombia, como lo puede ser la papa, el rábano y pues, el tomate. Observamos que los microbios rizosféricos o los microorganismos rizosféricos generalmente encontrados o que de gran importancia son bacilos subtilis, en el cual digamos puede ofrecer como una resistencia inducida, una resistencia sistémica inducida, que es la que se denomina la tabla como ISR, perdón, y digamos podemos encontrar especies como se observa ahí, en la tabla, como Cetobacter, Pseudomonas fluorescens, o Azospirillus, los cuales pueden funcionar como biofertilizantes y también pueden, digamos, funcionar como biocontroladores para otras especies. En la siguiente diapositiva observamos otros microorganismos rizosféricos de gran importancia, pero en este caso para plantas cultivables, pero de grano. Usualmente las que se cultivan en Colombia podría ser el frijol, el maíz y el arroz. Entre los microorganismos que pueden tener un efecto significativo en estas plantas a nivel de fitomicrobioma, encontramos que están las especies del género Rhizobio, están especies del género Glomus, y pues encontramos también pseudomonas, las cuales pueden ayudar a brindar un biocontrol contra especies como Magnoporte grisea en el caso del arroz. Y pues digamos en el caso del frijol, las especies de Rhizobio podrían ayudar a nodular mejor y digamos a generar una mejor biofertilización de nitratos y fosfatos. La biotecnología aplicada al fitomicrobioma se ha enfocado principalmente en el estudio del microbioma asociado a la rizósfera. La secuenciación de ADN en fitomicrobioma se ha visto limitada principalmente por la gran cantidad de ADN del cloroplasto y la mitocondria, así como la similitud de secuencia que hay entre estos orgánulos con algunas bacterias presentes en el microbioma. Actualmente, el uso de ácidos nucleicos peptídicos ha permitido que se amplifiquen mayoritariamente el ADN bacteriano y disminuir la amplificación de secuencias contaminantes. Técnicas como la secuenciación de escopeta contribuyen a ampliar el conocimiento de la funcionalidad y potencialidad del microbioma. Sin embargo, además de las limitaciones tecnológicas, se hace necesario también estudios con un carácter más holístico que permitan que se realicen investigaciones para identificar el fitomicrobioma asociado a otras partes de la planta diferentes a las raíces, puesto que estas pueden tener funciones diversas, como la respuesta de la planta ante ataques de patógenos o mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes. Además de esto, también las condiciones ambientales y climáticas
pueden incidir en el buen desarrollo de la planta y sus interacciones con el fitomicrobioma. Por ende, también es importante la investigación y la identificación del fitomicrobioma en condiciones ambientales y climáticas diversas. En cuanto a la capacidad para manipular el microbioma en el lugar, esta se ha visto limitada principalmente al mejoramiento de las prácticas de gestión, por ejemplo, la labranza, el uso de agroinsumos, el manejo de la siembra, entre otras, o también a través del uso de inoculantes microbianos. Sin embargo, el éxito de estos inoculantes se ha visto limitado principalmente por la competencia que se llega a generar con los microorganismos autóctonos del suelo. También es conocido, gracias a diversas investigaciones, que las plantas y los microorganismos se comunican entre sí para responder a los requerimientos de nutrientes y pues también ante ataques de algunos patógenos. Existe un conocimiento limitado en cuanto a las secuencias de señal que permiten estas interacciones, pero existe un potencial también grande, puesto que la identificación de estas moléculas de señal o sus inhibidores puede contribuir a la manipulación del fitomicrobioma y así generar que, por ejemplo, los microorganismos pues trabajen en función de la planta, que la planta pueda tener mejores defensas ante ataques de patógenos o también que haya una movilidad mayor de nutrientes como el nitrógeno o el fósforo. En ese sentido, la ingeniería de microbiomas puede contribuir, pues, como lo mencioné, a la manipulación del microbioma y con ello aportar a la industria alimentaria y también a la agricultura. Lo que se busca es diseñar funciones novedosas como la generación de antibióticos o probióticos específicos o llegar incluso a generar, por ejemplo, bacterias que puedan secretar sustancias químicas específicas que le puedan contribuir a la planta a pues, mejorar la calidad y cantidad de sus productos. También, pues, esto a través de una mejor nutrición y, pues, obviamente la respuesta ante ataques de patógenos o enfermedades. Pues, la investigación y la aplicación de la biotecnología al microbioma está enfocada principalmente a contribuir a la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición de las personas. Actualmente, un concepto que se está desarrollando principalmente en los países desarrollados, valga la redundancia, es el de la nutrición personalizada. Esta lo que busca es mejorar la salud de las personas y se fundamenta principalmente en la genética del consumidor, en el mejoramiento de las plantas del microbioma y pues las interacciones que puedan darse entre el huésped, nutrientes, microbioma, buscando que se mejore la nutrición de la persona, también prevenir afectaciones metabólicas como por ejemplo generación de la diabetes o enfermedades cardíacas y también fisiológicas como es la alergia a algunos compuestos naturales. Con esto pues se busca mejorar la nutrición y también pues reducir la cantidad de alergenos naturales que pueden afectar a una parte de la población. Teniendo en cuenta la importancia que tiene la investigación y el mejoramiento del fitomicrobioma para la seguridad alimentaria y la nutrición, Estados Unidos y la Unión Europea en el 2016 lanzaron por aparte algunos programas que incentivan la investigación y buscan ampliar el conocimiento sobre la función y potencialidad del fitomicrobioma. Esto demuestra la importancia de la investigación en este campo de la ciencia. A manera de conclusión, se puede decir que la tecnología del mejoramiento del fitomicrobioma proporciona una mejor respuesta contra el estrés biótico y abiótico por parte de la planta. Además, tiene el potencial de minimizar esta huella ambiental nociva de la agricultura convencional y al mismo tiempo aumentar de manera sostenible la calidad y cantidad de productos agrícolas aplicando una menor cantidad de insumos.